Hablábamos que uno de los principales elementos que constituyen el muro que impide a la gente acceder a la verdad son una serie de teorías científicas y filosóficas, pero esencialmente la más importante es el evolucionismo. Mucho hablamos en el viernes anterior sobre esto, pero es necesario concluir el tema de la siguiente forma. El evolucionismo fue negado y contradicho desde el mismo momento en que fue estipulado por Darwin. Estamos hablando del año 1867 aproximadamente, y hubo muchos derrumbes de la teoría evolucionista que jamás pasó de ser teoría, y una teoría por lo demás endeble. Ni siquiera dentro del positivismo científico se puede sostener, porque el positivismo científico nos dice que ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos que obedecen a un sistema, ciertos que tenemos certeza o probables, o sea, empíricamente demostrables, conocidos y explicados según métodos que tengan validez universal. Bueno, Darwin partía de observaciones muy pobres, a tal punto que cuando expresa su teoría y cuando estaba todavía en borrador, los científicos ingleses de la época le dicen que incorpore información de un hacendado que hacía observaciones sobre el refinamiento del ganado. Eso lo habíamos visto el viernes pasado. Cuando uno empieza a leer El origen de las especies, es llamativo ver la cantidad de veces que Darwin se disculpa porque no puede probar esta afirmación. Se dice que esto es dubitativo, que él en algunos momentos piensa exactamente todo lo contrario. Yo me tomé el trabajo de resaltar con resaltador amarillo cada vez que usa estos términos, y el libro me quedó amarillo, completamente. Bueno, sin embargo, como sabemos, y ya lo vimos la vez pasada, que se transformó en el caballito de batalla y el ariete del positivismo contra la religión, prosperó. Y prosperó por algo llamativamente superfluo, pero que indica cómo iba evolucionando ya ciertos aspectos de la percepción de la gente. Prosperó más que nada, y aunque parezca mentira, por los dibujos de los monos, y más adelante por esa famosa parábola del monito que se va haciendo hombre, ¿no? Que ahora la han completado, me parece que mucho más real que la anterior, el hombre que termina siendo mono, de tanto beber y drogarse, etc. Bueno, estos íconos, estas imágenes, caminan por sí solas. La gente no lee, no se pone a reflexionar. Ve que el mono tiene algunos aspectos humanoides, entonces dicen, claro, obviamente el hombre desciende del mono. Y fíjense que estructuralmente en el cerebro, por ejemplo, es mucho más cercano al cerebro humano el de un delfín que el de un mono. Las diferencias cromosomáticas que hay entre el hombre y el mono son abismales. Entonces, esta realidad es superada por una imagen, algo así analógicamente con lo que pasa con el Che Guevara. El Che Guevara era un personaje histórico, contemporáneos a él, sabemos que no era una persona que tiene la fama que tiene ahora, etc. Pero esa fotografía que le sacan al Che Guevara en un desfile, con el pelo al viento, la boina y la mirada penetrante, hizo que miles y miles de personas se enamorasen de esa figura del Che Guevara. Y entonces, esto me lo dijo un ex trotskista. Nosotros lanzamos en la década del 70 la imagen y ahora camina solo, el muñequito camina solo y no lo podemos parar. Bueno, algo similar sucede con el evolucionismo. Pero ¿por qué es fundamental retomar la crítica contra el evolucionismo? Porque el evolucionismo ha provocado lo que se llama una analogía orgánica.
todo se convierte, la palabra evolución se mete en todo, está en todas las ensaladas. Entonces la sociedad evoluciona, el hombre evoluciona, la sociedad en todo caso se desarrolla. Si se quiere, y queremos quedar bien con los positivistas, progresa. Pero la evolución y la revolución, que son palabras que indican algo cíclico, temporal, aunque muy dilatado en el tiempo, con un kairos muy dilatado, la palabra evolución ha provocado que por esta analogía se lleve a las instituciones políticas y jurídicas ideas e imágenes preconceptuales que no son propias de las materias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un instituto, como es el verdadero nombre, un instituto, por ejemplo, es el derecho de familia, una institución es la familia, algo que está instituido. Una república es una institución, el derecho es un conjunto de instituciones y de leyes. Bueno, cuando queríamos designar un elemento del gobierno, se decía el cabildo o se decía este departamento del Estado o del reino. Desde hace ya bastante, tanto que nos parece que siempre fue así, pareciera, decimos, es un organismo. ¿Ven cómo se van metiendo estas ideas? En la economía se busca la analogía de la fisiología, hasta hubo una escuela fisiocrática, sobre qué era la circulación de la sangre. Entonces, los conceptos con los que se está manejando el científico que se dedica a la economía política y a la política económica es que haya un flujo como en el cuerpo humano, ¿no? Que tal aspecto de lo... Fíjense que esto es muy profundo, porque nos desvirtúa la verdadera manera que tenemos de ver las realidades, sacándolas de su contexto y poniéndolas por analogía con las ciencias biológicas. Fue Linneo, masón, el hombre que primero empezó a ser un hombre sumamente meritorio. Además, en esa época la masonería no estaba condenada por la Iglesia porque se sabía poco, era una organización secreta y muchos creían que era algo filantrópico, que era una sociedad de beneficencia, que tenían un idealismo así. Pero Linneo fue el hombre que toma los conceptos empíricos de la ciencia que se elaboran en el siglo XVI y XVII, y él los lleva a la práctica aplicado a la botánica. O sea, la primera ciencia que se organiza en este sentido va a ser la ciencia botánica. ¿Por qué? Primero, porque era lo que más necesitaban y les llamaba la atención, la gran cantidad de especies vegetales, la necesidad de saber sus propiedades, es el origen de toda la farmacología, hacía que sea necesario hacer clasificaciones, estudios de su composición, etcétera, etcétera, etcétera. Es la sociedad linneana la que se funda a partir de la obra de Linneo, la que impulsa el darwinismo. A pesar de esto, hay varios científicos de la talla de los que voy a nombrar que rebatieron en su totalidad o en aspectos el evolucionismo. Sin embargo, esto es soslayado en todos los libros de textos. Si ustedes entran por Google y ponen en Google, así nomás, en la barra, el ocaso del darwinismo, les va a salir una serie de artículos, pero el primero, basta con que lean el primero, para que vean todas las contradicciones científicas, o sea, sí demostradas experimentalmente, que tiran abajo el darwinismo. Yo voy a mencionar algunos aspectos nomás. El gran contradictor, el que destroza el darwinismo, es Mendel. Pero Mendel, que era un sacerdote agustino austríaco, que era director de un monasterio, un gran sabio, mantuvo por modestia y en secreto gran parte de su obra. Él solamente se escribía
con sabios austríacos, alemanes y franceses de la época, específicamente en lo que él iba investigando. Trabajó sobre 28.000 especies herbóreas. Fíjense, la diferencia con Darwin, que dice que no se puede demostrar, que esto lo supone. Este hombre clasificó como buen germano 28.000 especies arbóreas y de ahí sacó las leyes de la herencia. Crea nada menos que una nueva ciencia, que es la genética, que hoy se terminó de cerrar con el genoma humano. Él sienta las leyes, no las teorías, las leyes de la herencia, y que completa su obra en el año 1867. Él va a morir en 1884, pero desde el año 1867 en adelante hasta su muerte no publica nada ni escribe nada más, porque le pareció que estaba llegando a umbrales científicos en los que un monje no tenía era tal la obsesión del trabajo científico que llevaba que distraía su actividad de religioso y no investigó más. Lo archivó. Solamente tenían conocimiento de las leyes de Mendel estos científicos a los que él les escribía y que a veces le pedían que haga algún experimento. Mendel lo hacía, ellos lo repetían y confirmaban lo que decía Mendel. Cuando muere Mendel, se dan cuenta todos estos sabios de la importancia de los estudios de Mendel y van al convento y se encuentran con una obra monumental que había dejado este gran sabio, sacerdote, religioso, católico, austríaco, ¿no? Y este gran sabio, además de haber sentado las bases de la genética, tiraba por abajo el concepto previo, intuitivo y equivocado que teníamos sobre la genética. Se creía que la mezcla de sangre de padre y madre era equivalente en 50%. Quiere decir que cada hijo tiene el 50% de la sangre del padre y el 50% de la sangre de la madre. Ese era el concepto genético que tenía Darwin. Y Darwin mismo dice en El origen de las especies, nada sabemos sobre cómo es la genética. Pero Mendel sí lo descubre, y lo descubre experimentalmente, y no es así. Tenemos cromosomas, y hay cromosomas que en la herencia son recesivos, y hay cromosomas que son proactivos. Hay caracteres recesivos y caracteres proactivos, y eso solo tira abajo toda la charlatanería del evolucionismo. Empiecen a sacar sus conclusiones. Cuando ustedes hacen el árbol de descendencia, un árbol genealógico, conforme a las leyes de Mendel, se van dando cuenta que si fuera real lo que dice Darwin, nunca podrían ciertos caracteres recesivos aparecer. No nos vamos a meter en más temas científicos porque yo no lo soy y no puedo hablar más hablo por lectura y sentido común. Pasteur, en 1875, demuestra que no existe la generación espontánea. Dice, ante el misterio de lo que es la vida, no queda más que arrodillarnos ante Dios. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo empieza la vida? Miren, en el libro de los Proverbios dice, ¿quién sabe cuándo se hizo el mundo? Ya sabemos que los evolucionistas hablan de 570.000 millones de años, después le dicen 400.000 millones de años, como si esos 100.000 millones de años de diferencia no tuvieran importancia, y son cálculos que hacen en base al conocimiento de las 5 eras geológicas: precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico y cuaternario. Ahora vamos a ver lo que Cantú dice de esto, el gran historiador Cantú, uno de los historiadores más serios del siglo XX, cuya obra fue actualizada y terminada en 1950, relativamente cercano a nosotros. Pasteur entonces demuestra que todo ser vivo es originado por otro ser vivo. ¿Y quién originó el primer ser vivo? Que es la vida. Yo puedo hacer millones de intercambios químicos en laboratorio y no voy a producir vida. Que los organismos biológicos tengan reacciones químicas
Eso es efecto, no es causa. De hecho, cuando un ser vivo muere, deja de tener reacciones químicas. Y lo que tiene es descomposición orgánica, producido por agentes externos, bacterias y gusanos. Entonces, acá también es refutada la generación espontánea, porque ¿cómo explicaba Darwin la evolución de las especies y la aparición de la vida? Por la generación espontánea. Max Planck, creador de la teoría cuántica, Heisenberg, inventor del bombardeador atómico y perfeccionador de la teoría cuántica, Einstein, con la teoría de la relatividad, perfectamente contradicen los principios físicos sobre los que se asentaba el evolucionismo. Por último, un argentino que ahora está saltando a la popularidad, Maldacena, un hombre joven argentino, vive en Estados Unidos en estos momentos, perfecciona la teoría de las cuerdas, que no es originaria de él. La teoría de las cuerdas es una teoría que ya se decía por el año 1920. Dice que las partículas con las que está compuesta el universo no son puntiformes, no son como puntos imaginarios, sino que tienen una traslación, como si fueran cuerdas. Esto hace un impacto tremendo en la ciencia. Sobre esta teoría de las cuerdas se está creando la máquina esa que le llaman la máquina de Dios, que pretende hacer la partícula primordial, la primer partícula, ¿no? Y es creacionista, pero los diarios lo presentan a la máquina de Dios como anticreacionista y al Big Bang como anticreacionista, y es exactamente lo contrario. Maldacena es creacionista, además es un católico práctico, pero él que dice, si la teoría de las cuerdas es cierta y gracias a la teoría de las cuerdas se pueden explicar muchos aspectos de la realidad física que no se comprendían, entonces no hay tres dimensiones. Hay aproximadamente 10 dimensiones que están en el límite de la física, 3 dimensiones corpóreas, que somos en las que nos desplazamos nosotros, y otra dimensión infinitesimal matemática. Es una cosa complicadísima para entender y estamos tocando aspectos de la física, pero lo que quiere decir, y después vamos a entrar en esto de la dimensionalidad humana, es que muchas de las observaciones que se hacen sobre la física tomando en cuenta una tridimensionalidad son falsas. Empezando por aspectos importantes de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad sí es una verdadera teoría científica, porque tiene muchos aspectos comprobables, pero tiene también muchas falencias, porque obviamente Einstein y Planck no tenían las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora, y por eso llegaron hasta un nivel. ¿Pero qué está marcando esto? Esto está marcando que nosotros, los seres humanos, obedecemos a un diseño primordial que yo llamaría de la dimensionalidad humana. Cuando empezamos a hablar de todo esto, decíamos que había que voltear varios prejuicios y varios modelos, varios paradigmas equivocados. Uno es el del hombre de las cavernas, otro es el de dividir la historia en edad media, edad antigua, etc. Y otro de los principales problemas, y acá he tenido discusiones fuertísimas en charlas de café con amigos que son profesores de filosofía y todo, que no me entendían esto. Voy a ver si acá tengo un poco más de suerte. Romper un esquema paradigmático que tenemos en la mente, que es el siguiente. Nosotros ahora lo vemos como común pensar en términos de microcosmos y macrocosmos. El hombre viene a ser la síntesis entre el macrocosmos y el microcosmos. La misma organización de los planetas se da en los átomos. Los espacios
infinitesimales matemáticos que hay entre protones y neutrones son tan grandes en proporción y en escala a los años luz que hay entre una estrella y otra estrella. Los átomos que componen mi cabeza están a años luz y en otras galaxias de los que componen mi pie. El hombre es entonces la síntesis entre el microcosmos y el macrocosmos. Y vemos que tanto en el cuerpo humano como en el macrocosmos y el microcosmos se sostienen las mismas leyes en cuanto a la organización íntima de la materia. ¿Hasta ahí nos entendemos? Muy bien. Que eso sea así, que científicamente lo podamos calcular y hasta demostrar, que podamos observar el macrocosmos con telescopios y el microcosmos con microscopios poderosísimos, que eran impensados hace 50 años, como son los microscopios electrónicos, por ejemplo, o el Hubble, el gigantesco cohete que tiene un telescopio con el que se está fotografiando una gran parte del espacio que nos está inmediatamente con nosotros, ¿no? Porque lo que hay más allá no quiere decir que tengamos que concebir la vida en ese sentido. Acá es donde empieza la complicación y por la formación escolar de primaria y secundaria cuesta mucho comprender este aspecto. Nosotros tenemos una dimensión concreta que es esta. ¿Qué quiere decir? Yo capto cierta tonalidad, cierta vibración, y vamos a entrar en el tema de las vibraciones, de sonidos. Los perros captan otra. De tal manera que si yo uso un silbato para perros, el ser humano no lo escucha y el perro sí. Lo mismo que nuestro ojo. Nuestro ojo capta una cantidad de escalas, de vibraciones, de colores y de matices que el ojo de un perro, por ejemplo, no lo capta. El perro parece ser que ve en blanco y negro o en una especie de sepia. No capta la diversidad de colores que captamos nosotros, ni de sombras, ni de tonos, ni nada. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La visión del perro o la visión nuestra? ¿Cuál es la realidad? ¿La visión del telescopio o la del microscopio? Todas son realidades, pero el Creador quiso que nosotros tengamos esta dimensionalidad. Imagínense que nosotros, en lugar de tener los ojos que tenemos, tuviésemos microscopios. No seríamos sólidos, no tendríamos cuerpo, porque veríamos nuestros átomos. Entonces, lo que esto tiene una mano concreta que se toca, si yo la veo microscópicamente, los átomos que componen la mano están separados por distancias en escalas siderales. Lo mismo pasa con los colores, con los sonidos y todo. De manera que en nuestra dimensión el sol sale y se pone. El piso que pisamos en la tierra es plano. Y así podemos seguir con un montón de observaciones que están concretamente en la literatura y en el conocimiento humano. Y por más que sabemos que la Tierra gira en derredor del Sol, y que sabemos que todo el sistema solar gira en derredor del Sol, para la dimensión humana, en nuestra realidad, el Sol sale por el oriente y se pone en el occidente. Y esto es así. Y por más que nosotros acá tengo este reloj.